Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista, en leonsepia.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí un nuevo podcast semanal, Hilando Fino, en el que repasamos la actualidad del Real Zaragoza y que, bueno, pues me parece que tiene que empezar Dani con la noticia de Jair, de su renovación, de su firma ayer por 2 temporadas más con el Real Zaragoza. Lo hemos comentado, este podcast está grabado antes de la rueda de prensa del jueves por la mañana, en la que Jair atendió a los medios de comunicación y ha contado sus impresiones, ¿no?, sobre esta ampliación de su vinculación con el club, pero sí que los medios oficiales del Real Zaragoza, bueno, pues publicó unas declaraciones, unas frases que, si te parece bien, Dani, vamos a compartir alguna de ellas, ¿no?, y luego las comentamos. Sí, dale y le doy al play. Pues ya me dirás cómo le doy, porque creo que estaba en el mismo sitio que antes. Igual hay que volver a cargar la página. No lo descartemos. Tranquilo. Por seguir 2 temporadas más aquí en el Real Zaragoza. Creo Ahí que la tienes. me siento muy a gusto, muy cómodo en el club, en la ciudad. Mi familia, la verdad, que también está muy acoplada a la ciudad. Y al final, bueno, hay que estar donde uno se siente bien, donde también sientes el cariño de la gente, de la afición. Y nada, espero poder rendir lo máximo que pueda para que obviamente estén contentos con mi trabajo, y así trataré de hacerlo. Bueno, al final es como todas o prácticamente todas las renovaciones. La verdad que el club quería, yo quería, y entonces al final lleva un tiempo de conversaciones, pero creo que estábamos ambos por la labor de hacerlo, y bueno, así al final se ha hecho, y creo que muy contento por ambas partes, al menos por la mía muy contento, y creo que por la del club también. Creo que estoy en un buen sitio, en un sitio inmejorable para seguir tratando de ayudar y aportar al equipo lo máximo y de hacer grandes cosas. Estamos en el camino de seguir creciendo. Creo que el club está haciendo las cosas bien. Bueno, obviamente todo conlleva un tiempo va a estar ahí, va a responder, porque bueno, creo que lo tiene innato y llegará el día. Bueno, podríamos haber empezado de nuevo, al ser un programa grabado, y que el arranque del vídeo hubiera sido más fluido, pero no seríamos nosotros y no vamos a hacernos trampas al solitario. Así que así ha sido el arranque del podcast del Hilando Fino. Pablo, hablamos ayer, porque esta es una noticia o hablamos el martes, mejor dicho, porque esta es una noticia que se confirmó el miércoles, pero que el martes ya estaba prácticamente dada por hecha, de esa renovación de Jair. Oficialmente, y desconociendo lo que se ha dicho esta mañana, porque, insistimos, este podcast está grabado el miércoles por la tarde, oficialmente el club habla de 2 años, no habla de ese tercero opcional, en el que solo insisten nuestros compañeros del periódico de Aragón. A priori, Jair 2025, ¿qué tal te suena, Pablo? Bueno, ya lo comenté, ¿no? Todo depende de qué tengas acceso y qué es lo que pretendas. Yo creo que ahora mismo, esta temporada, es el central con el que más cuenta el entrenador. Entonces, tienes que empezar a construir un equipo pensando en la temporada que viene, sin olvidarnos de que esta todavía hay mucho que hacer para terminar tranquilos. Y una manera es ir poniendo un poco las bases, ¿no?, de gente que quieres que integre la plantilla, y bueno, pues dependiendo luego de a lo que puedas acceder, a lo que tanto por prestigio como por dinero, como por el interés que tengan los jugadores de venir, lógicamente esa posición va a haber que reforzarla. No sé si con un jugador más, si no saliera ninguno de los centrales y se ampliara a Lluís López, o quizás con 2 si Lluís no sigue en el club. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador de equipo que es importante ahora mismo porque es titular, y que puede llegar a ser importante incluso con otro rol, ¿no? Dependiendo de un poco de lo que traigas. Sí, es que al final va a depender de eso, ¿no? Pero eso es un futurible, eso es una hipótesis, y lo que tú podías resolver ahora era ampliarle el contrato a un futbolista que todos estos años que lleva en el Real Zaragoza, cuando las lesiones lo han permitido,
que han sido casi siempre, se ha mostrado prácticamente indiscutible y que luego ya veremos. Si te terminas reforzando este verano como no lo has hecho en los veranos anteriores, pues es posible que Yair sea tu tercer central. Tu cuarto me parecería ya un exceso, ¿no? Pero tu tercer central, y eso sería una magnífica noticia, quizá no tanto para Yair, pero sí para todo el zaragocismo, porque eso querría decir que el nivel medio de la plantilla ha subido exponencialmente. Yo realmente, Dani, desde que el Zaragoza fichó en aquel mercado de invierno a Peibernes, y estuvimos mucho tiempo hablando de que quizá había que jugar con 3 centrales porque eran tus 3 activos más importantes. No estás en esa situación, ¿no? Al final es que Jair está jugando primero porque se lo merece y segundo porque no tienes esos 3 centrales como tuvo Jimmy ese semestre con Francés pletórico y con Peibernes en muy buen nivel. Sí, al final, si algo ha demostrado Jair en su presencia en el Real Zaragoza es regularidad, ¿no? Es verdad que hemos comentado que ha tenido algunos momentos en los que ha estado un poquito peor, pero claro, por ejemplo, esta temporada, comparando con el rendimiento de Lluís López o de Francés, Jair está muy por encima a nivel de regularidad y creo que eso, sobre todo para este tipo de futbolistas, para un central, es muy importante. Y estamos hablando de un futbolista que en las últimas 3 temporadas, en la primera es verdad que le costó más entrar porque, si recordáis, tuvo una lesión en Leganés prácticamente a los 20 minutos de haber debutado, que ya venía de otra lesión anterior, porque eso era como la jornada 7 o una cosa así, y acabó siendo, no sé si el sexto o séptimo jugador que más minutos jugó esa campaña. La pasada ya fue el que más minutos jugó, esta sigue siendo también el futbolista con más minutos, entonces pues es un poco lo que hemos comentado estos últimos días. Me parece perfectamente normal que al jugador en el que más se está confiando, el jugador que más minutos ha disputado con los últimos, ya no sé cuántos entrenadores van en estas temporadas, tres entrenadores, 4, es obvio que es un futbolista al que tienes que renovar sí o sí. Bueno, el Leganés, ese partido en el que comentas, Dani, me parece que también se lesionó Adrián y es un rival que no nos trae ningún buen recuerdo, ¿no? Ni en casa ni fuera. Llevamos, la verdad es que unas temporadas que no nos damos una alegría contra ellos, ni siquiera cuando ya habíamos asegurado la permanencia, que en aquel milagro que obró Jim en la última jornada de aquella temporada, que bueno, pues que la cerramos con ese 0-5 tan triste en la Romareda con el Leganés, ¿no? Pero más allá de ese partido, ni en casa ni fuera, insisto, nos ha ido bien con el próximo rival, con el rival de este domingo a las 2 de la tarde en la Romareda, que la verdad, Pablo, es que no sabemos muy bien cómo, porque en estos últimos partidos bastantes del Real Zaragoza tienes la sensación de que eres incapaz o de que vas a ser incapaz de ganar un partido, pero lo tienes primero porque no generas demasiadas ocasiones, porque futbolísticamente yo creo que el equipo se ha caído en estas últimas semanas, pero sobre todo porque tienes pocas, pero las tienes muy claras y no las aciertas, ¿no? Y al final eso, no sé si en la cabeza de los futbolistas, eso se te termina haciendo un nudo, ¿no? Y es difícil convivir con eso y es posible que la próxima vez que se te presente una situación parecida se te vuelva a bajar el telón o se te vuelva a mover la portería. Sí, sin duda estás mereciendo en algunos partidos, sobre todo en los 2 últimos, por ocasiones, incluso el de Málaga, por ocasiones merecías más, lógicamente, y la falta de acierto o errar en los últimos metros está castigando demasiado, ¿no? Y aparte de la necesidad que tenemos de una victoria por empezar a meter metros de verdad con el peligro, la necesidad que tenemos de que la gente de arriba empiece a meter goles y empiece a llenarse de confianza a ellos y al equipo, porque es muy, muy importante que los jugadores que tienen que arrastrar con los goles al resto, pues se encuentren cómodos. Yo creo que sí lo están, pero quizás un poco faltos de confianza. Entonces, sí es muy importante que esas ocasiones que estamos teniendo, porque si hay una cosa buena, es que, por lo menos en estos 2 últimos partidos, que sí es verdad que estamos fallando ocasiones, pero tenemos más que el rival, con lo cual quiere decir que estás defendiendo bien. Entonces, bueno, el empate a 0 no es mal resultado si todos los demás no ganan, pero yo creo que ya va tocando el coger moral y
Y si logras ya otra vez cerrar la portería y empiezas a tener algún acierto en ofensivo, pues podemos tener un final de temporada más tranquilo de lo que en principio podemos presumir. Es que claro, mientras los rivales no ganan, ¿no? Yo es que tengo la impresión, Dani, no sé si estás tú de acuerdo, que si se despierta alguno de los de abajo antes de que tú sumes tu próxima victoria, nos van a empezar a temblar las piernas. Por eso es importante lo que comentaba Pablo, ¿no? De empezar a ganar, de ganar ya un partido para quitarte esa atadura mental de estoy fallando ocasiones claras, no estoy consiguiendo ganar partidos que quizá puedo haber merecido más que el rival, como por ejemplo el último contra el Lugo. A mí me parece que hay psicológicamente un factor muy importante en conseguir ganar tú antes que la Ponferradina, por ejemplo. La Ponferradina tiene ahora 2 partidos complicados. Me parece que va a Granada y recibe al Alavés. Hablo de memoria. Lo normal sería que no lo consiguiera. Pero claro, luego se le alivia un poco el calendario y si tú no consigues una victoria en los 2 próximos partidos, que tampoco son fáciles, recibes al Leganés y viajas al Alcoraz, bueno, que no gane primero la Ponferradina antes de que llegue tu primera victoria, Dani. Sí, lo que pasa es que yo creo que esta temporada está siendo un poco rara porque los 4 de abajo están muy abajo y da la sensación de que son incapaces de ganar a nadie y alguno de los que hay por ahí se puede llevar un susto, que puede ser el Real Zaragoza, pero salía ahí la clasificación, ¿no? Está el Oviedo por detrás. Tienes al Andorra que también lleva mucho tiempo acumulando malos resultados, el Sporting, yo creo prácticamente hasta el Mirandés, cualquiera de los que están por ahí, como se descuide, se puede llevar un susto importante porque al final las diferencias son escasas. Es que creo, ya digo, que la sensación es un poco esa, ¿no? De una cierta relajación en el sentido de que ves que los de atrás, pues de hecho esta jornada, ¿no? El Real Zaragoza ha sumado un punto de renta respecto al descenso con un partido que nos dejó una sensación muy pobre en Lugo, pero bueno, es eso, se aumenta la distancia, pero hay que ganar y hay que intentar conseguir pues los 50 puntos de los que hablaba Zapater en su día, porque aunque ahora mismo el ritmo de puntuación de los equipos de abajo es bastante pobre, yo creo que todos esperamos que en algún momento, si no varios, por lo menos uno de ellos acabe despertando y acabe consiguiendo pues las cifras que son norma y que son habituales, ¿no? Entre los 45 o 50 puntos, seguramente alguno de ellos lo va a conseguir y ya digo, es posible que algún otro de los que está en esa zona tibia que a lo mejor no se lo espera se pueda llevar un susto importante. 50 puntos sería mucho despertar, ¿no? A estas alturas quedan 12 jornadas, serían 21 puntos en el caso de la Ponferradina, todavía más en el resto, es decir, serían ganar 7 partidos de 12. La sensación es que va a hacer falta menos, que va a hacer falta pues 46, 47, 45, que va a estar un poco en esa horquilla, pero claro, estás hablando de que a ti todavía te faltan entre 10 y 12 puntos por lo menos, y que podías tener 5 más y estar empatado con el noveno y con el décimo si hubieses aprovechado las ocasiones tan claras que tuviste tanto en la Rosaleda como en Lugo. En la Rosaleda, bueno, con una segunda parte todavía por jugar, ¿no? Y eso lo pone todo siempre entre paréntesis, pero bueno, pues hubiera sido muy probable llegar a hacer uno al descanso en Málaga y terminar llevándose ese partido que al final terminas tú perdiendo 3-0. Te hago la difícil, Pablo, porque claro, al final tú eres aquí el único que ha jugado y que por tanto entiende, ¿no? ¿Cómo se le puede ganar al Leganés? Y ya no es una cuestión de mirar al rival, ni de sus puntos débiles ni de sus puntos fuertes, sino con tu propia realidad, con Azón todavía al margen del grupo, con Mollejo fuera prácticamente toda la temporada, sino toda la misma. ¿Qué hacemos para intentar ganarle al Leganés este domingo y sumar esa primera victoria que nos dé el aire que ahora mismo nos falta? Pues yo creo que un poco la receta es estos 2 partidos. Saber sufrir, sobre todo en defensa, estar muy concentrados y muy juntos, que el equipo lo está haciendo muy bien en ese sentido. Está permitiendo muy poco a los equipos rivales. Esto es un equipo con jugadores con buenas individualidades. A diferencia de los 2 últimos encuentros, sí tiene jugadores
que a nivel individual sí pueden dar un plus en momentos aislados. Y luego tener confianza y tener un pelín de acierto de las ocasiones que puedas tener, porque yo estoy convencido que las ocasiones van a seguir llegando. Juliano siempre se fabrica 1 o 2 por su cuenta, de su forma de jugar y de apretar, cualquier despiste lo aprovecha. Y yo creo que el equipo, en el momento que logre meter un gol, tiene que crecer, porque ahora mismo es lo único que nos falta, ¿no? Entonces, portería cero, indudable, y confianza en lo que se hace una vez que pasas, que llegas al área contraria. Te pregunto, Dani, se habla mucho de Bebé, de la influencia seguramente excesiva que pueda tener. El otro día, de los 9 disparos, 6 fueron suyos. ¿Tú cómo lo ves? Porque se puede ver el vaso medio lleno, medio vacío o medio roto, ¿no? Como tú prefieras. No sé si es tanto que él condiciona la manera de jugar del equipo, o si es el equipo que dice, me parece que Bebé es el único que se está atreviendo, que se siga atreviendo él, y al final, salvo esas ocasiones que comenta Pablo, que siempre tiene 1 o 2 que se fabrica él solo, normalmente Juliano, al final es que tienes una dependencia de un solo jugador, que lo comentaron la semana pasada, parece el jugador franquicia de la NBA, que en el último cuarto le das todos los balones y que haga lo que buenamente pueda, ¿no? Sí, yo de hecho llevo días preguntándome si lo de Bebé es causa o consecuencia, ¿no? Es que ahí está. Si realmente lo que hemos hablado de la involución del juego del equipo, sobre todo ofensivamente, responde a la influencia de Bebé, o si la influencia de Bebé responde al bajón del equipo, ¿no? Esa es la gran pregunta y esa es la gran respuesta que me gustaría saber y que creo que es complicado. Lo que hay es una cosa que es cierta, y me pedías ayer un dato de merda, en los últimos 5 partidos, creo que son en los que ha jugado Bebé, solo ha marcado Bebé. Ha habido 2 goles y los 2 han sido de Bebé, ¿no? Yo creo que hay un poco de, al final, como siempre, en el equilibrio, ¿no? En la virtud se encuentra en el punto medio entre 2 extremos, ¿no? Y quizás sea un poco esto. Yo creo que, por ejemplo, en el partido de Málaga se buscó a Bebé, pero se le buscó de una forma bastante inteligente y creo que él supo sacarle partido, sobre todo en la primera parte en la que jugó bastante bien y tuvo varias ocasiones, pero por ejemplo yo creo en los 2 últimos partidos se le ha buscado como único remedio. Es que no ha habido mucho más, entonces al final es un poco pues eso, ¿no? La parte media. El equipo ha perdido juego ofensivo porque también las goleadas le han condicionado y seguramente se ha dado un paso atrás, y ahí es donde ha tratado de encontrar a Bebé como arma. Y claro, también hay que ver cómo se usa ese arma, ¿no? En algunos partidos yo creo que se ha encontrado de una forma algo más inteligente, como parte del juego, incluso como una opción para abrir otros caminos, ¿no? Como pueden ser los centros de Nieto o una ocasión que tuvo Juliano en el partido anterior, pero al final también hay que tener en cuenta que eso los rivales lo saben y ni Bebé te va a salvar todos los partidos marcando un gol de 35 metros, ni puede ser tu única arma, ¿no? Hay que encontrarle otros caminos, ya sea partiendo de él o como final de la jugada. ¿Tú qué opinas, Pablo? ¿Fue antes el huevo o la gallina? ¿Cuál es la razón? Yo me cuesta pensar que tu prácticamente única amenaza ofensiva, Juliano aparte, sea un problema, ¿no? Es que al final, si no es con los disparos de DB por excesivos que puedan ser y por juego que absorba, es que eres muy romo, es que tienes muy poco filo. Entonces, no puede ser tu problema una potencial solución. No, lo que pasa que es muy influyente porque fue llegar y meter 2 goles, ¿no? Entonces, da la sensación de que lo buscamos con demasiada ansiedad como finalizador, porque o no confiamos en el resto, o no confiamos en que tengamos otra ocasión o otra manera de llegar al gol. Lo que hay que aprovecharse es de las situaciones que genera
porque además cada vez los equipos le van a dejar acercarse menos al área con posibilidades de tirar, le van a tapar la pierna buena para tener que ya no sea finalizador, sino intermedio, ¿no? Ya sea, como dice Dani, pues para el otro día acabó subiendo Nieto y disparando, o una opción muy buena con el desplazamiento que tiene, un cambio de juego, alguien que entre por el otro lado, o incluso un centrocampista, un interior que vaya al remate, ¿no? Entonces esas cosas hay que aprovecharlas. El problema es que te coge atrás, que le buscas en balón largo y cuando quieras llegar, pues ya prácticamente se ha buscado la jugada y disparar. Entonces, que tu jugador más peligroso sea el problema, vale, lo puedes tener, pero tienes que adaptarlo, tienes que trabajarlo y integrarle en él, porque yo creo que él es muy inteligente, aparte de un futbolista, y si tiene otras opciones, él las va a escoger. El problema es dárselas, hay que dárselas, tener movilidad y gente que tiene que dar un paso adelante, aparte de que este bebé, oye, pues mira, bebé, yo también quiero pasármela que podemos seguir, ¿no? Entonces es dar un paso adelante y meterlo en el juego un poco de todo. Lo que decíamos del otro día, de que falta un poco de intensidad y de movilidad, ¿no? Un poco de ganas de ir arriba y de participar más gente, porque cuanto más gente al final se rodea alrededor del balón, pues es más sencillo y llegas con más peligro arriba. Yo sigo con la pedrada de que meter 3 jugadores en el medio a Bebé le liberaría y le vendría bien, y al equipo también le vendría bien, porque no es lo mismo tener un centro de gravedad totalmente escorado a la izquierda, que te termina desequilibrando, que jugando de media punta por izquierda, por ejemplo, con un interior que le pueda proteger las espaldas, con un interior que ayuda a su lateral cuando le ganas el lateral un 2 para 1. Me parece que además que el equipo te lo pide, pero que a Bebé en concreto le vendría bien, y por extensión, como es un jugador tan influyente en la realidad del equipo, pues al equipo también le vendría bien. Llegamos al intermedio del hilando fino de nuestro podcast, vamos con la cortinilla y nos metemos con la segunda mitad del mismo. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá con la segunda parte del podcast. Dani, te hago bueno, que tiene más o menos que ver con el próximo partido, y luego nos metemos con unos datos, con una infografía que se ha estado hablando estos días, esa comparativa entre Carcedo y Escribá, esos números que compartió nuestro compañero David Olivares. Se lo preguntaremos a Pablo, porque ayer lo estuvimos charlando tú y yo con Alfonso. De cara al próximo partido, Dani, ¿te esperas algún cambio? ¿Esperas que Francho deje banda derecha, que Bermejo pueda volver a esa posición, que pueda apostar por Puche, que parece que está apostando en casa por Puche y Simeone, y sin embargo fuera es cuando se ordena con un media punta, ¿no? Con Bada o con Bermejo? ¿Qué hueles? ¿Qué crees que puede ocurrir el domingo en esa alineación? Pues casi seguro que no jugará con 3 en el medio por llevarte la contraria. Eso seguro. Es más, es que puso 3 en el medio el otro día, y cuando pensás que vamos a jugar con ese 4-3-3, ¿no? Ese 4-1-4-1, de repente se empiezan a ordenar después del minuto de silencio por Pelayo, y dices, no puede ser. Francho derecha, otra vez un 4-4-2 con Bermejo. Descartado. O sea, un tribote me parece que está descartado hasta la próxima temporada, por lo menos, o hasta que nos aburramos del tema y dejemos de comentarlo, ¿no? Sí, pues aparte de eso, yo creo que Francho debería volver al centro, porque el rendimiento es un poco lo que tiene que marcar el 11, ¿no? Francho, es verdad que dentro de la regularidad del equipo es uno de los jugadores que mejor está, pero obviamente está mucho mejor cuando juega en su posición natural. Tampoco creo que Bermejo tenga un puesto asegurado, ¿no? Porque llevamos ya 2-3 partidos comentando que su nivel está lejos de ser el mejor, no acabó de rendir bien en banda, no acabó de rendir bien tampoco en la posición que se le presume natural, como es la media punta. Entonces
por ahí entendemos que se pueda caer también del 11. Tengo que decir que no me gustaría que su puesto lo ocupara Bada, porque estamos un poco en las mismas, ¿no? Estamos ante otro jugador que, sobre todo por derecha, tampoco acaba de rendir bien. Y ahí se generan, casi cada semana se generan dos dudas, ¿no? La derecha, en la que esta semana a lo mejor puede tener alguna opción más larga, porque bueno, viene de tener minutos más o menos buenos frente al Lugo, pese a la famosa acción del pase al que no llega Pape, pero que bueno, le puede premiar a lo mejor para jugar un poquito más adelantado en la vuelta de Fran Gámez al equipo. Y luego está la delantera en la que veremos, ¿no? Sigue esa duda de Puche, que no acaba de rendir ahí, la opción de Pape, que en la Romareda parece que no le convence a Escribá, y en la quiniela siempre, por lo menos en las últimas semanas, aparece Pausans. Entonces, pues yo creo que esas son sobre todo las dos grandes dudas que puedan aparecer en el 11 de cara al partido frente al Leganés. Que pese a la dificultad de encontrar un delantero que acompañe a Simeone, Pablo, quizá el principal nudo está en esa banda derecha, ¿no? Que Bermejo no termina de reencontrarse después de esta última lesión y de volver de ella, que Francho no es lo mismo jugando en el doble pivote que fuera de él, y creo que todavía más en casa. Claro, te condiciona mucho cuál es tu elección. Te veía ahí torcer un poco el gesto cuando ensayábamos otras alternativas. Es que es complicado, ¿no? ¿Tú qué equipo te imaginas de centro del campo para adelante? Y luego te pregunto por la defensa, que por lo menos ahí sí que hemos echado el cerrojo. Sí, depende también un poco totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que dice Dani de la banda derecha. Yo creo que una de las posibilidades de Larra es que, contando que juegue Luna, en el banquillo tendrías otro lateral, ¿no? Que en el caso de que jugara Larra, tendrías las dos balas en el campo, con lo cual te quedarías sin un posible sustituto en esa posición. Entonces, ahí también puede ganar opciones de jugar. También hay que contar si ellos van a jugar con carrileros, que van a exigir mucho al que juegue en banda, y entonces también puede ser una opción a tener en cuenta, y que le sumarían, en este caso, yo creo que a Larra, ¿no? Que puede dar más trabajo de subir y bajar lo que es por la misma banda. Aparte, no acaba de romper del todo, ¿no? De Bermejo está apareciendo poco y no acaba de romper. Entonces, yo creo que ahora mismo es la posición más endeble en cuanto a tener un jugador fijo, una vez que sobre todo el lateral izquierdo se ha financiado Nieto, que era la que más cambiaba. Yo creo que esa es la posición. Y bueno, el segundo delantero que yo creo que va a jugar con alguien más arriba, o quizás repitiendo a Bermejo y por detrás para intentar hacer lo que se intentó el otro día, no se consiguió. Pero esas dos posiciones a priori son las más difíciles de poner en el campito y acertar, porque yo también estoy de acuerdo en que creo que Francho va a volver al centro. Si no me falla la memoria, la última vez que nos enfrentamos contra un rival con carrileros fue el Sporting en el Molinón, y quedó señalado Larra como lateral en la acción del 1-0 del Sporting, y fue la última vez que jugó Puche por banda. A partir de ese partido lo ha utilizado Escribá únicamente por dentro. Incluso los 10 minutos que jugó contra el Lugo el otro día, pudiendo poner a Bada acompañando a Pape y a Puche por fuera, insistió en Puche como delantero. Pablo, lo comentabas antes y decías que era una condición sine qua non, ¿no? El seguir cerrando la portería, marcador a 0 en tu casillero, el no recibir goles. Cuesta imaginar, ¿no? que después de venir de 2 partidos sin encajar gol, vaya a hacer algún cambio. Gámez ya está recuperado, ya está de vuelta, bueno, recuperado de la sanción, de esa quinta amarilla que vio y que le hizo perderse la visita a Lanso Carro, pero cuesta imaginar que haya algún cambio en esa línea después de venir de 2 partidos sin encajar gol. Sí, aparte el rendimiento, ¿no? De los dos laterales, que eran los que solían cambiarse más a menudo, ¿no? Porque es verdad que Francés y Lluís se han alternado, pero no de un partido a otro, sino una serie de partidos. Entonces yo creo que Luna
ha cumplido sobradamente para seguir siendo titular, lo mismo que Nieto, y ninguno de los 4 ha quedado marcado, salvo los últimos minutos en los que el equipo estaba un poco ya más perdido, pero yo no veo nada, salvo que haya algo en los entrenamientos que diga que pueda cambiar. Yo creo que por lo que se ha visto desde fuera, lo que es solo el partido, yo creo que va a repetir. O sea que no esperamos, Dani, que vuelva Francés, al que ayer le nombraron en el 11 de oro de Fútbol Draft. No esperamos que vuelva al 11 inicial, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera Fuentes, pese a que Nieto, yo creo que los últimos 10-15 minutos en Lugo sufrió más de la cuenta. Sí, bueno, de hecho, Nieto creo que tuvo un par de errores con la presencia de Cuellar que fueron importantes y que por suerte no acabo de definir el jugador del Lugo. Pero eso al final también tiene un poco de aspecto anímico o de cuestión psicológica, ¿no? Cuando has tenido dos derrotas tan abultadas y la misión era dejar la portería a cero, lo has conseguido durante 2 partidos consecutivos, así que yo creo que los entrenadores también tienen ese tipo de manías o de costumbres, y mientras la portería de Cristian siga estando a cero no hay nada que cambiar. Pablo, ayer con Alfonso estuvimos comentando estos datos, Dani y yo. Escribá ya ha cumplido el mismo número de partidos en Liga que Carcedo, 15, y los números no son tan distintos. Hay 3 puntos más a favor de Escribá en cuanto a 3 empates más conseguidos por 3 derrotas menos sufridas. Hay un incremento significativo en los goles a favor, que sin ser suficientes, ¿no? Porque siguen siendo menos de un gol por partido, pero son 5 más que con Carcedo, y también hay más goles en contra, seguramente provocados por esas 2 jornadas contra el Alavés y el Málaga, que de los 16 en 15 partidos, ahí en solo 2 recibiste 7. Los números son, y al final pueden ser lo exactos o inexactos que tú consideres. Nos daba a todos la sensación de que el equipo había mejorado con Escribá en su primera mitad, ¿no? En sus primeros 7-8 encuentros, y seguramente ahora el Zaragoza de Escribá es peor que el primer Zaragoza de Escribá, condicionado porque se le ha caído la estructura, ¿no? Pues con la lesión de Mollejo y la no recuperación de Azón, al final estás jugando algo para lo que seguramente no tienes los elementos suficientes, y por lo tanto estás sufriendo. Haciendo un balance general, ¿qué te parece? ¿Qué impresión te causa? ¿Crees que verdaderamente el equipo con Escribá ha mejorado respecto a Carcedo, más allá de las dificultades de estas últimas semanas? Sí, yo creo que ha mejorado sobre todo de imagen, la sensación de que es un equipo más difícil de batir, me da esa sensación. Lo que es verdad es que en las estadísticas al final te dicen que más allá de los entrenadores, el equipo es lo que hay, tampoco tiene mucho más donde escoger, ¿no? Y quizás si esas bajas te están condicionando mucho, y lo que condiciona mucho los números son los 7 goles y las 2 derrotas consecutivas, porque eso podía cambiar mucho, ya no solo los números, sino también la imagen que se tendría sobre el equipo. Porque normalmente recordamos lo último como más cercano, no como más cercano, sino como casi el todo. Y los últimos partidos, pues tienes la sensación de que te ha ganado además muy bien un equipo que está hundido, no has logrado vencer al otro, y te van quedando secuelas de que el equipo no está bien, pero yo creo que sin esos 2 resultados las sensaciones serían otras, incluso con los mismos puntos. Y bueno, al final el equipo es lo que hay, el entrenador yo creo que tiene mejoras, sobre todo en cuanto a sensaciones, pero no tiene mucho miedo a dónde escoger para mejorar las estadísticas, porque si no empezamos a meter goles, las estadísticas no van a mejorar mucho, y la gente de arriba es lo que más está faltando ahora mismo. Lo comentamos ayer precisamente, ¿no? Que al final un entrenador te puede matizar, te puede dar un impulso, pero no te puede convertir a un equipo de mitad baja de la tabla en un equipo que pelee el ascenso, ¿no? La influencia de un entrenador, y todavía más llegando a mitad de temporada, normalmente no es tanta. Vamos a terminar con un par de nombres propios, si os parece. Uno de ellos,
bueno, pues más o menos residual, ¿no? Como el de Jairo Quinteros, que hay informaciones que insisten en que tiene intereses de varios clubes del extranjero, del Ottawa de Canadá y sobre todo de Strongest de Bolivia, que ofrecen una pequeña cantidad de dinero, creo que está en torno a los 60.000 euros, pero que, bueno, sobre todo te liberan de año y medio de contrato, de uno de los contratos más bajos de la plantilla, pero de un contrato que el año que viene pues no va a estar, ¿no? Y también esas mismas informaciones comentan que Escribá no lo termina de ver claro, porque al final, aunque es un jugador que apenas ha disputado 15 minutos en lo que va de temporada, pero al final es que te quedarías con 3 centrales. Y si no pasa nada, no necesitas más de 3 centrales. Pero como te empiecen a suceder cosas en estas últimas 10-12 jornadas, bueno, pues al final es un futbolista del primer equipo, ¿no? Y yo la verdad es que entiendo que Escribá no se quiera desvestir tan pronto hasta estar más cerca de la salvación, pero también entiendo que desde fuera los aficionados o quien sea diga, bueno, pero si es un jugador que te vas a quitar en verano y que ha disputado 15 minutos en 30 jornadas, por poco que te den, aprovéchalo, ¿no? Porque este verano lo vas a tener que regalar o que mal colocar. No sé tú, Dani, cómo lo ves y luego le preguntamos a Pablo. Es que yo creo que es una posición bastante específica y que es complicada de gestionar, ¿no? Lo vimos la temporada pasada que se marchó Clemente y te quedaste con 3 centrales y en realidad pues no tuviste que echar mano de ningún experimento raro. Pero claro, te puede pasar y al final tampoco andas muy sobrado. Estamos hablando pues de que Jair es un jugador que acumula muchos minutos y bastante bien gestiona el tema de las tarjetas, por ejemplo. Pero bueno, es una posición en la que siempre hay tarjetas amarillas, puede haber expulsiones, por supuesto puede haber lesiones. Entonces, yo creo que Escribá tiene un poco eso en la cabeza, ¿no? Conociendo a los centrales del filial, que seguramente pues entenderemos que ninguno le ha acabado de convencer. El que más ha trabajado sus órdenes es Soperé, que bueno, que se está haciendo, como puede ser el caso de Javi Hernández. Y yo creo que teniendo a Francés que no acaba de estar en su mejor nivel, lo mismo con Luis, es una forma de cubrirse las espaldas. Obviamente, mirando la estadística, los 12 minutos prácticamente creo que fueron lo que ha jugado Quinteros en temporada o en media temporada larga. Contra el Leganés, precisamente, ¿no? Sí, eso es muy poco y la lógica te llamaría a sacarlo, pero bueno, todavía queda mucha temporada y muchas cosas pueden pasar como para desahogar ahí una posición que siempre es complicada. Tú, Pablo, te pones en la cabeza de Escribá, eres ahora el entrenador del Zaragoza, te quedan, pongamos, 11-12 puntos que sumar todavía. Con la plantilla que tienes y siendo Quinteros lo que está siendo Quinteros esta temporada, ¿tú qué posición tendrías? Es que tampoco tienes un jugador en otra posición reconvertible a la posición de central, ¿no? Alarcón ha jugado ahí en Chile con Gaby Milito, pero en línea de 3, quiero recordar. Nieto también ha jugado ahí, pero en línea de 3 y además con muy buenos resultados. Es que no tienes otro jugador en la plantilla, salvo que mires en el filial, en el Deportivo Aragón, para poder tirar de él en caso de urgencia. No, yo creo que una vez que se fue, bueno, las bajas que hubo en Navidad, yo creo que Nieto o incluso Grau, que jugó algún minuto en algún momento puntual, podrían adaptarse en esa posición. Todo depende porque tienes un jugador que no cuenta o no ha contado. Entonces, dices, es verdad, tienes muy pocos centrales, tienes 3 y cualquier problema vas a necesitar tirar de él o en el caso de que tuviera que jugar, imagínate que nos quedamos de los 3 centrales para un partido solo hay uno, ¿jugaría Quinteros o jugaría otra persona? Si jugaría Quinteros, te lo tienes que quedar. Si adaptarías a otro, estás gastando una ficha o tonto. Y luego una planificación normal, que sería pues posiblemente tener 4 centrales, pero esa imagen de un central que no juega nada,
eso tiene que ser un chico del filial. Tienes que tener preparado a alguien en el filial que para un partido o 2 partidos pueda jugar, salir y no haya ningún problema. Pues no puedes tener jugadores que con los pocos efectivos que hay en esa posición juegue tampoco, ¿no? Entonces, da la sensación de que Fran Escribá no cuenta mucho con él y entonces dependerá un poco, ¿no? Pero es que quedarte con 3 centrales es muy poco y queda mucho por jugar todavía como para andar arriesgando. Yo entiendo la filosofía del entrenador que diga, no, se queda aquí y si no juega, pues mala suerte y si hace falta, pues a jugar. ¿Y veis a Simeone el año que viene en el Zaragoza? ¿Creéis que es posible el ampliar un año la cesión y que continúe? Claro, si continúa con la sequía que tiene, va a ser más complicado que equipos de primera se fijen en él, ¿no? También, si continúa la sequía, se va a desgastar más su imagen o su figura entre el zaragocismo y nos va a costar más el alcanzar la permanencia con el desgaste general más allá de su propia figura que eso va a suponer. Me parece que es un equilibrio complicado, pero es posible o es cierto que ahora, a 3 meses de acabar la temporada, podríamos imaginarlo con mayor facilidad que hace 3 meses, por ejemplo, que cuando la temporada estaba en su Ecuador. Dani. Sí, te has hecho un poco un Rajoy, ¿no? Cuanto peor, mejor para todos. Estaba pensando en lo de Quinteros también porque has mencionado Ottawa, no sé si es el Atlético Ottawa, o sea, al final estamos hablando siempre de sinergias. Yo creo que es que la figura de Simeone se puede desgastar, pero me cuesta mucho pensarlo, más que nada porque al margen de los goles que ha aportado, si contextualizamos lo que ha hecho Giuliano Simeone esta temporada con el Real Zaragoza, yo creo que su figura es muy grande, porque es un jugador que venía prácticamente para jugar en banda, ha acabado siendo delantero referencia, jugando prácticamente toda la temporada solo, sus goles y sus errores se los genera él. Y para mí es verdad que seguramente la falta de acierto le puede penalizar de cara a dar el salto a Primera División de cara a la próxima temporada, pero en el sentimiento del zaragocista no creo que pese tanto, ¿no? Porque se entiende que lo que está haciendo está muy por encima de lo que se le podía pedir, y aunque es verdad que está fallando más de lo deseable, también es cierto que al final es un jugador que está en proceso de formación y seguramente de lo que está sufriendo esta temporada salga mejor de cara a la siguiente. No, cuando me hablo de desgaste no digo a día de hoy, en una hipótesis, en una proyección de que de aquí a final de temporada no marque ningún gol más, ¿sabes? Ahora lleva sí, pero aún así sin marcar gol. En esa final, hipótesis absolutamente infeliz y que estoy convencido de que no va a ser así, de que más pronto que tarde va a volver a encontrar el gol. Todo eso que había construido, que comentas y que estoy de acuerdo, pues al final se puede perder, ¿no? No sé si del todo o en parte. Pero al final, las 2 últimas ocasiones que le recuerdas fallar a Simeone, que son la de Lugo y seguramente la de Málaga, es que se las construye él. Todas, prácticamente siempre, al final se lo construye él. A veces simplemente presionando y robando carteras y otras haciendo genialidades como fue la de Lugo. Es que la maniobra de Lugo fue de genio. Él, cómo se fue de Xavi Torres, de Lacén, luego del central, es de jugador de primer nivel eso. Yo creo que, aunque no marcara de aquí a final de temporada, cuando hagas un análisis de la temporada del Real Zaragoza va a ser de los mejores jugadores seguro, de los más destacados. Para empezar. Segundo, totalmente en formación, joven, en teoría solo puede crecer y mejorar. ¿Y de dónde venimos estos años en los delanteros que has tenido? Los mejora prácticamente a todos, por no decir todos. Y si hablábamos de Jair, de la necesidad de ir construyendo el equipo el año que viene, que es el jugador que más ha jugado en esta posición, pues Giuliano, pues ¿qué vas a decir? Sí o sí debería ser intentar la cesión cuanto antes, porque si ahora le da por marcar goles, igual el que no puedes tenerlo eres tú, ¿sabes? Entonces, a ver qué le interesa luego, ya no a él, porque yo creo que él está a gusto y si aquí se hace un proyecto un poco interesante, pues a él le puede venir muy bien para crecer
pero luego igual a su equipo no le interesa o le interesa mandarlo a otro sitio. Eso ya no depende de ti, ya son terceras personas y en ese sentido yo creo que sería interesante poder por lo menos apalabrarlo. Bueno, pues la lectura es que nos interesa Juliano para la próxima temporada y que hay que aprovechar estas semanas de sequía para acercarse a su entorno, para acercarse a su representante y tratar de trabajar ya una cesión para la próxima temporada. Nosotros volveremos antes, volveremos la semana que viene en una nueva edición de Hilando Fino, de este podcast semanal sobre la actualidad del Real Zaragoza para los abonados a leonsepia.com. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias.